Desde la mención de Chen Yanyi, el pelinegro se dedica a beber y el adverso, al intentar detenerlo, le pregunta por aquel hombre. Su jefe le revela que este plagió su idea, afectando su reputación y sueños. Con el afán de animarlo, el rubio acepta jugar verdad o reto, y el diseñador aprovecha para preguntarle sobre cómo conocía al joven del restaurante donde estuvieron anteriormente. El más alto responde que alguna vez fue guía turístico. Omitiendo los malos tratos que recibió debido a su problema en la vista, el ojiazul supone sus razones para haberle negado no conocer dicha ciudad. Agrega que está mejor siendo su asistente, por lo que Bai Lu le propone continuar trabajando a su lado y son interrumpidos por la videollamada de la castaña, quien anuncia su regreso al día siguiente. Ello deja a Xie Chen preocupado, ya que esto implica que dejará de ver al más bajo. El ojiazul, abrumado por la agenda, llama al más alto preguntando su paradero. Este indica que estaba buscando su desayuno. Su jefe le recuerda que ello no es primordial, sino su presencia. Para cuando la castaña intenta ayudar, el pelinegro se lo impide. Este siente que durante su ausencia muchas cosas han cambiado. El rubio se siente inútil ahora que Bai Lu tiene de vuelta a su asistente. Recuerda cuando sus padres lo subestimaban por su condición, y triste se deshace de la comida. Uno de los postulantes trata de sobornarlo, pero el más alto se niega. El sujeto lo insulta, recordándole a su padre. Eso despierta la ira del rubio, quien está a punto de golpearlo, pero es detenido por el más bajo, quien lo saca de allí. Luego de aclarar los hechos, reciben la llamada de Qian Qian pidiéndoles volver. Mientras Xie Chen se queda un poco más, el diseñador decide ser quien atienda el asunto. Después de un día lleno de trabajo, el rubio propone un paseo por la ciudad para desestresarse. Qian Qian no se une porque está muy cansada y el par decide tomar un paseo en globo aerostático. El pelinegro es el más emocionado y toma la mano del más alto. Este gesto genera una sensación especial en ambos. Xie Chen se queda maravillado por la imagen que produce el ojiazul. Abrumado se suelta, agradeciéndole por todo. El contrario sonrojado responde que más bien él le agradece por cuidarlo. El rubio recuerda cuando sorprendió a su hermano con helado, pero terminó agravando la salud de este, lo que le valió el reproche y odio de su padre. Ello lo lleva a la conclusión de que ha causado más problemas que soluciones, especialmente a Bai Lu, a quien solo utilizó para satisfacer su curiosidad sobre su enfermedad. Con tristeza anuncia su renuncia, ya que se quedará en la ciudad para aceptar una nueva oferta laboral, y la noticia deja desconcertado al más bajo. La castaña intenta convencer al más alto de que cambie de idea, pero este sigue adelante con su plan. Mientras buscan el cargador portátil de su jefe, este rechaza la ayuda del más alto y avanza molesto. A pesar de ser su última oportunidad para despedirse, Bai Lu ignora al contrario, justificando su actitud por sentirse traicionado. Con el paso de los días, el pelinegro se siente vacío y pierde el interés por cuidarse, ya que nada le es igual sin el rubio en su vida. Las dudas sobre los motivos que pudo tener este para abandonarlo le hacen escribirle un mensaje, pero se arrepiente y lo borra. Distraído y frustrado, toma el ascensor equivocado, quedando atrapado en este. Por la presión del momento, un fuerte dolor estomacal lo ataca, y con la poca batería y señal, logra pedir ayuda a Xie Chen. Si bien no le va mal, el rubio se siente melancólico al siempre recordar al diseñador. En ese instante recibe el mensaje del ojiazul, lo que lo lleva a ir a socorrerlo rápidamente. El ojiazul estaba tomando su medicamento y preparándose para dormir, cuando escucha un ruido en su ventana. Temiendo que vuelvan a intentar robarle, agarra una silla y la lanza, golpeando al rubio con ella. A este no parece importarle, ya que luego de examinar al diseñador y comprobar que está bien, le reprochan no haber contestado su celular y Bai Lu cae en cuenta del mensaje enviado. Después de explicar lo sucedido en el ascensor, el más bajo le pregunta su motivo de abandonar su nuevo trabajo. El rubio responde que se tomó un día libre para cuidarlo. Sintiéndose culpable, el diseñador le ofrece su casa esa noche. De pronto un fuerte dolor en su abdomen le hace perder el conocimiento. Es llevado rápidamente a emergencias. Aún en su inconsciencia, escucha a Xie Chen llamarlo. Este le pide que confíe, ya que siempre se estará allí para él. Y ahora que la anestesia va surtiendo efecto, el pelinegro recuerda aquella promesa y espera que la cumpla. Al despertar, el ojiazul encuentra a la castaña a su lado, suponiendo que el más alto tuvo que irse. Se pone triste. Qian Qian le explica que sufrió una perforación gástrica, agregando que sin la ayuda del rubio todo se pudo haber complicado, y por más que le pida descansar, este decide ir solo al baño.
En los pasillos se culpa por ser orgulloso, avanzando descubre al rubio hablando por teléfono, verlo aún allí le devuelve la esperanza y sin saber describir sus emociones, espera al otro. Al encontrarse, el más alto lo reprende por sus malos hábitos alimenticios. El diseñador termina siendo acompañado a los sanitarios, y es debido a que no podía desatar su ropa, que el rubio por tratar de auxiliarlo genera un malentendido. Chie-chan se compromete a cocinarle. El pelinegro pregunta sobre su nuevo trabajo, el contrario asegura que pospuso todo para quedarse con él. También confiesa que se alejó porque se sentía inútil. Angustiado, Bai Lu le pregunta si está a su lado por interés. Chie-chan sabe que se acercó inicialmente por la búsqueda de respuestas a su condición, pero acepta que con el tiempo desarrolló cariño hacia el diseñador, por lo que responde que le gusta estar al lado del más bajo. Este se siente más tranquilo al saber que el aprecio es mutuo. Con el paso de los días, el lazo entre ellos se fortalece. La castaña trata de convencer al rubio quedarse, pero este declina la oferta. Ella aconseja a su jefe que hable con el más alto antes que se vaya. El contrario prefiere aprovechar el poco tiempo que les queda. Cuando al diseñador lo dan de alta, el más alto decide que debe volver. Justo cuando está en la puerta de embarque, Qian Qian le aconseja alcanzarlo, ya que es probable que no lo vea nunca más. Temiendo ser rechazado, Bai Lu recuerda todo lo que el rubio ha hecho por él, y mientras corre para alcanzarlo, grita su nombre, pidiendo que se quede. El pelinegro logra detener al más alto, trata de convencerlo de quedarse, a lo que Rubio confiesa que nunca tuvo un lugar fijo donde quedarse hasta conocerlo, por lo que le pide al contrario que le enumere razones para no irse. Sin saber qué decir, el diseñador lo abraza, expresando todo lo que no pueden decirse con palabras. Al regresar al estudio del más bajo, el rubio es recibido con entusiasmo por los demás empleados, especialmente por Li Ran, lo que genera celos en su jefe. Este curioso le pregunta a Xie-chen por su reciente amistad con el contador, a lo que su asistente indica que se debe a que siempre ayuda a todos en la oficina. Cuando Bai Lu trata de advertirle del extraño apego del peli plateado por él, este es sorprendido con la repentina llegada de Chen Yanyi. A pesar de ser rechazado, el peli blanco insiste en conversar con el más bajo. El rubio interviene pidiéndole que mantenga distancia, por lo que para evitar más problemas, este se retira dejando un regalo. El más alto se apresura en entregarle el almuerzo a su jefe, encontrando en el camino a Li Ran, quien le da una bebida como obsequio. Entrega la comida así como el obsequio de Chen Yanyi. El ojiazul acepta cuando sabe que fue enviado por la madre del ojimiel, intrigando al más alto sobre la relación entre ambos diseñadores. Bai Lu percibe la táctica que el contador está usando para llamar la atención de su asistente, por lo que al conversar con el peli plateado, este último pide permiso para llevar a Xie-chen al cine y por la presión termina aceptando. Mientras vuelve a su oficina, planeando cómo arruinar dicha cita, recibe una llamada de su padre, invitándolo a cenar. Los señores Chen son felices de tener de vuelta a sus hijos. La cena transcurre sin ningún percance, y al acabar esta, el peli blanco intenta hablar con el más bajo. Es debido a la insistencia del susodicho que el ojiazul termina golpeándolo. Recordándole que aún no lo perdona, su progenitor auxilia al ojimiel y este le pide tener paciencia en nombre del favor que le debe. De camino a su estudio, Bai Lu trata de olvidar la reciente situación incómoda, por lo que intenta distraerse con un gato, pero este le hace pensar en el rubio y supone que este debe estar en el cine con Li Ran. Si bien el rubio disfruta de la compañía del contador, no puede evitar pensar en su jefe. El más alto, sintiéndose culpable, le invita su bebida al peli plateado y este se emociona por el gesto. Cuando el diseñador llega a su estudio, se encuentra a Chie-chen, quien lo esperaba con bebidas en mano para charlar. El pelinegro se siente en confianza de confesar que los señores Chen en realidad son sus padres adoptivos, lo que explicaría la extraña y complicada relación con Yanyi. Cuando el rubio menciona que compró la bebida siguiendo la recomendación de Li Ran, ello molesta un poco al ojiazul, pero se pone nervioso ante la idea de ver una película con el más alto. El rubio se niega a la posibilidad de que el contador esté enamorado de él, siendo imposible que pueda corresponder a otro hombre. Ello irrita a Bai Lu, quien se retira a su estudio, y Xie-chen empieza a sospechar que su jefe podría tener gusto por los hombres. Para evitar problemas, Qian Qian le encarga al más alto que le entregue unos documentos a su jefe. El rubio se quedó pensando en la conversación que tuvieron anoche, que no se percata que el pelinegro está leyendo el contrato que por su contenido también preocupó a la castaña. Este sale molesto de la oficina hacia la corporación Fei y al rubio no le queda más que seguirlo. El diseñador enfrenta a la directora por no haberle informado de la incorporación de Chen Yanyi al proyecto.
y la peli morada explica que es necesario el trabajo de ambos en esta obra, por lo que le recomienda demostrar su talento y dejar a un lado sus problemas personales. Luego de visitar las instalaciones, Xie-Chen comenta que la secretaria tuvo los ojos sobre Bai Lu. Este señala que no lo notó, por lo que curioso el contrario le pregunta por su tipo ideal. El más bajo contesta que le gustan personas como él. El rubio cree que su jefe estaba bromeando y, sin querer, golpea accidentalmente a este. El más bajo molesto se sube en un taxi y mientras se aleja se pregunta cómo puede gustar de alguien como su asistente. En una reunión con los representantes de la corporación Fei, detectan que Li Ran cometió un error en el presupuesto. Con la promesa de subsanar esto, pasan a revisar el boceto de los planos, pero debido a que fueron olvidados en la oficina, el más alto sale a buscarlos. Cerca del estudio sufre un accidente y el culpable resulta ser el Ojimiel. Como disculpa se ofrece a llevarlo y con el tiempo en contra, el rubio acepta a regañadientes. El peliblanco intenta conversar, pero Xie-Chen le responde cortante porque no se siente cómodo con su presencia. Con la junta acabada, Bai Lu se siente tranquilo y busca al más alto para agradecerle por traer todos los USB, pero se detiene al ver al rubio conversando con Chen Yanyi en una cafetería. El Ojimiel explica que el vínculo con el pelinegro comprende más que compartir padres adoptivos, ya que tienen una historia juntos, y el más alto agrega que sabe que robó las ideas de su jefe. Esto le permite concluir al peliblanco que no hay nada entre ellos y son interrumpidos por uno de los empleados del local que confunde sus jugos. A Chen Yanyi se le hace extraño que el contrario no pudiera percibir el color de su bebida. El rubio informa a su jefe que se demorará en regresar porque su moto necesita reparación. La respuesta que le da el ojiazul lo deja pensando. El diseñador requiere conversar con Li Ran sobre el error en el presupuesto, por lo que lo manda a buscar. Al volver al estudio, la castaña le informa a Xie-Chen sobre lo que pasó en su ausencia y son interrumpidos por Bai Lu, quien al ver al más alto, sin explicación alguna, se lo lleva dentro de su oficina. El rubio supone que el mal humor de su jefe se debe a Li Ran, por lo que le pide no ser tan severo con este. Ignorando su pedido, el ojiazul le pregunta dónde estuvo todo este tiempo. El más alto omite su encuentro con Chen Yanyi y señala que estaba reparando su motocicleta. Esta respuesta decepciona aún más al diseñador, que usa de excusa que le traiga una bebida para quedarse solo. Mientras el rubio consigue las bebidas, se encuentra con el contador afuera del estudio. Ambos conversan sobre el incidente del presupuesto, mientras comparten bebidas y pasan un buen rato. Cuando el contrario le pregunta por su tipo ideal, Xie-Chen evita profundizar en el tema por malos recuerdos, en lo que el peli plateado le pide su ayuda con algo. Son observados por Bai Lu a la distancia. Por más que trate de negarlo, Qian Qian sabe que su amigo está celoso. El pelinegro admite tener miedo de perder al rubio. Agrega que lo vio conversando con Chen Yanyi y la ojirrosa le aconseja aclarar sus dudas con el rubio en vez de vivir con incertidumbre. Al día siguiente, Bai Lu encuentra una nota del más alto explicando que tuvo que salir a hacerle un favor al contador. Por más que el rubio ayuda a Li Ran con la mudanza, no es suficiente. El diseñador se les une ofreciendo un transporte para agilizar el trabajo. Debido a la falta de espacio, el ojiazul termina junto al pel plateado en el mismo vehículo. Este último sorprende al contrario cuando le pregunta si siente algo más que amistad por Xie-Chen. Debido a la presión del momento, el pelinegro niega sus sentimientos y una vez Xie-Chen les da el alcance, el diseñador se retira ya que tiene algo que resolver. El problema es que el rubio ha perdido las llaves de la casa de su jefe y este no sabe que están en posesión del peliblanco. Cuando Chen Yanyi se disponía a irse, observa a la distancia que su madre estaba esperando la llegada del ojiazul. Sin más que hacer, se aleja de allí. El más bajo le comenta a la mayor que traerá a un amigo. Esta se alegra de ver más animado a su hijo. Al acercarse a su departamento, Bai Lu descubre al rubio dormido en una tienda de conveniencia. Un rato se queda observándolo desde fuera, pero cuando nota que el contrario va a despertar, trata de disimular, pero logra ser descubierto al instante. Al pelinegro no le queda más que entrar al local y el más alto confiesa haber perdido las llaves y que necesitaba un lugar donde quedarse, ya que su contrato de arrendamiento expirará pronto. Con la promesa de evaluar ese tema, ambos vuelven a la casa del ojiazul. Cerca del estudio se aprecia el anuncio de una película.
El rubio lo invita al cine y, emocionados, separan los boletos para la función de la tarde, sin ser conscientes que son observados por el contador. Lee-Ran vuelve a la oficina. Encontrándose a los representantes de un proyecto pendiente, ellos le preguntan sobre un espacio libre en la agenda de su jefe y, queriendo arruinar los planes de este, organiza una reunión a la misma hora que la película. Xie se siente triste por la cancelación. Se consuela pensando que habrá una próxima oportunidad. En la reunión, el peliplateado es delatado por uno de los arquitectos. Preocupado, este abandona la sala por las consecuencias de ser descubierto. Al intentar volver, en mitad del camino se encuentra a Bai Lu. El contador, nervioso, empieza una conversación, pero su jefe le sugiere volver a la sala. Cuando este se va, el pelinegro reflexiona sobre la posibilidad del peliplateado arruinando su tarde con su asistente, pero prefiere ignorar aquello. Bai Lu cumple con llevar al rubio a la pastelería de la señora Chen, pero debido a su daltonismo, el rubio rechaza aprender a hornear. Una llamada al teléfono de este los interrumpe. Es Yang Yi quien usa de excusa el devolverle las llaves para saber su ubicación. Presintiendo que el peliblanco aparezca, Xie Chen intenta apresurar al más bajo para salir del local. Igualmente se encuentran a Lojimiel en la puerta, quien, sabiendo lo que provocaría, le entrega las llaves. El más alto trata de alcanzar al diseñador. Una vez que lo hace, el ojiazul molesto le da un golpe en el rostro, y luego procede a preguntarle quién fue que lo llamó hace un rato. Ante el sepulcral silencio del más alto, el ojiazul usa su fuerza y le interpela si tiene contacto con Chen Yanyi para informarle de lo que hace. El rubio niega tal acusación, cuenta cómo sucedieron las cosas. Sin embargo, Bai Lu no le cree. Este confiesa saber de su reunión con el ojimiel en la cafetería. Entonces el rubio le cuestiona el por qué se guardó aquello y no le preguntó nada. El diseñador, molesto, lo vuelve a golpear y se va con las llaves. Xie Chen busca a su jefe en la oficina y, al no tener éxito alguno, va a la azotea a relajarse. Lee-Ran se le une. Este nota la tristeza en el contrario, por lo que le pregunta si sus problemas están relacionados con el pelinegro. Lo que ambos no saben es que el más bajo está escuchando dicha conversación en silencio. El contador señala que el más bajo se aprovecha de la amabilidad del rubio. Asimismo agrega que el contrario necesita a alguien que lo valore y lo entienda. El rubio le agradece por sus palabras y se retira de allí. Lo que no esperaba el chico es que el pelinegro lo enfrente y golpee. Ellos empiezan una discusión en donde este le increpa sus comentarios de hace un rato. Lee-Ran no se queda atrás y le devuelven el golpe. Luego de que ambos se increpan las cosas que han hecho por celos, el diseñador es el primero en abandonar el lugar. Bai Lu se la pasa evadiendo a su asistente, por lo que le pide a la castaña que sea la intermediaria entre ellos. Quien le pide al más alto que entregue unos documentos a la presidenta Fei, y este cumple con su tarea, pero es detenido por la peliazul, quien le invita a salir a tomar. El peliplateado escucha el rumor de que hubo algo entre Chen Yanyi y su jefe, por lo que no duda en usar esa información a su favor y decide contactar a Lojimiel. Con algo de duda, el peliblanco termina agendando al contador y continúa con sus planes de salir a tomar con su amigo. Xie Chen le cuenta a la presidenta Fei cómo fue malinterpretado por el más bajo y que peleó con este. Asimismo confiesa que no puede dejar de pensar en su jefe. La peliazul concluye que ese par se aman, solo que son muy tercos para admitirlo. Ambos intentan volver a su casa, pero se ven imposibilitados de hacerlo porque están muy ebrios. Por suerte, el ojimiel y Chu Fanchen los encuentran y deciden ayudarlos, a pesar del arduo trabajo que ello signifique. El pelinegro se preocupa porque ya es muy tarde y el más alto no aparece. Al salir del edificio se encuentra al rubio tambaleándose y corre a ayudarlo. La escena es observada a lo lejos por Chen Yanyi, quien después de meditarlo le devuelve la llamada al contador y le pide verse. Bai Lu logra llevar al rubio a su departamento, pero debido al peso de este, ambos terminan tropezando y con la corta distancia que los divide, el ojiazul confiesa que teme perder al contrario. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Antonella, Nando Ezevita, Brian Roblero y Ana Carolina Carol. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: